Bueno, hola a todo el mundo. Veo que algunas personas se siguen conectando entre nuestra lista de asistentes, entonces vamos a dejarles un momento mientras las personas aparecen aquí por medio de estas grandes tecnologías que reúne Zoom. A todo el mundo, antes de empezar, los quiero invitar a escuchar acerca de la configuración de la interpretación. Antes de seguir más adelante, voy a compartir una ventanilla y los intérpretes en español nos van a dar una información importante. Bueno, muchísimas gracias. Es para mí un tremendo honor estar aquí con ustedes. Ah, Voy a dejar visibles a los participantes que no tengan activado el video. Soy Chris Ash, soy directora del programa de liderazgo de sobrevivientes en la Red Nacional de Sobrevivientes, que es un programa de CAST. Nos impulsan los sobrevivientes. Queremos participación auténtica, de sobrevivientes por los que han vivido directamente la trata de personas con fines de explotación sexual, aunque usen o no esta etiqueta de sobrevivientes. Queremos crear oportunidades y cambiar el movimiento para que tengan más oportunidades para dirigir mm, el movimiento con su estrategia. En todos los movimientos en contra de la violencia, si es en el sector antitrata o en otros entornos. Pueden aprender más de nuestro trabajo en nationalsurvivornetwork.org y ahí tenemos información acerca de nuestros valores, nuestra membresía y tenemos unos grandes recursos ahí también en nuestra biblioteca de recursos que diseminamos sin costo alguno para fortalecer lo que se está haciendo en el movimiento. Sí quería recordarles que NSN tiene un enfoque de salud pública, reducción de daños y enfoque en los sobrevivientes para abordar la trata sexual. Antes eran palabras que calaban mucho en el movimiento antitrata. Y no tenemos muchos recursos para hacerlo en el contexto de acabar con la trata y la explotación. O sea, es algo ajeno a muchos de los marcos que se ven de manera común en los espacios antitrata. Entonces, les quiero recordar que a veces le apostamos mucho a lo que hemos hecho siempre. Utilizamos esa lógica de, pues así se ha hecho siempre y nos limita la imaginación acerca de todas las posibilidades. Y luego se nos olvida cuando nos encontramos estancados en lo que siempre hemos hecho como sector, es invertir en sistemas que impactaban cuando las personas impactadas han estado elaborando soluciones para ayudarse los otros, los unos a los otros, abordar sus desafíos que han tenido desde siempre y no lo han hecho siempre por medio de este enfoque eh, convencional, antitrata. Algunas de las ideas que hoy les comentaremos puede que les suenen radicales, algunas hasta a mí me suenan radicales y me digo, ¿qué posibilidad? Todavía se puede
honrar la voluntad de las personas. Esto es algo muy importante para mí personalmente. Entonces puede que esto suene radical o raro y está bien. Si oyen algo que les resulta confuso o contraintuitivo o no hace eco a su experiencia personal, está bien, podemos tomar una pausa. Ni los mismos panelistas aquí estarán todos de acuerdo con lo que dirán los demás panelistas, pero aún así podemos realizar un diálogo y aprendizaje. Entonces aquí nos encontramos para hablar de para expandir nuestro concepto de la reducción de daños, para ver qué es posible cuando podemos reimaginar las soluciones en conjunto con todas las personas impactadas, tanto por la trata como la política en materia de la trata. Algo más que quiero reconocer antes de arrancar es que sé que hay muchas personas aquí en este seminario en línea, incluso entre este panel, pero también como asistentes que sí tienen la experiencia directa, tanto de sexo servicio, canje sexual y también de haber sufrido eh, trata en el sexo comercial, ya sea de menores o como jóvenes o adultos. Muchas personas llegan acá con experiencias y pueden ser experiencias muy traumáticas, muy complicadas. Eso significa que diálogos como este a veces son desafiantes, pueden detonarlos a nivel emocional. Entonces, si se sienten abrumadas, detonadas, cuídense. Puede significar eso retirarse un minuto o puede significar que en algún momento se retiran y ven luego la grabación de esta sesión para verlo en pequeños trozos para no estresar tanto el sistema nervioso. Entonces, dicho esto, hemos estado analizando más a fondo la prevención en nuestro trabajo para esbozar bien para nosotros qué significa la prevención y cómo se puede realizar la prevención. Si ven en nuestra página y en nuestro conjunto de recursos, ven que en enero lanzamos un documento de prevención que esbozó un enfoque para acabar con la explotación, incluso la trata de personas, enfocándonos en cuidado, autodeterminación y seguridad. Y creemos que son tres cosas que se alinean a esta estrategia de reducción de daños. Estamos elaborando una capacitación en conjunto con esas publicaciones. Ahorita estoy elaborando una capacitación con un equipo de estudiantes de maestría con la Facultad Gilead de Carolina del Norte sobre la salud pública para elaborar capacitaciones en torno al cuidado, la autodeterminación y la protección. Eso se lanzará más tarde este año y de eso nos basamos en un enfoque de salud pública y nuestro compromiso con la antiopresión y la justicia social y derechos humanos se ha integrado al mismo. El panel hoy reúne personas que van a hablar de lo que significa la reducción de daños, porque he visto organizaciones antitrata que han empezado a implementar prácticas de reducción de daño sin cambiar del todo a un enfoque global de reducción de daños. Y aquí en nuestro panel hemos reunido personas que tienen experiencia profesional y directa, o la una o las dos, que han estado haciendo reducción de daños, que saben o pueden compartir su conocimiento, sus perspectivas sobre el trabajo que están haciendo. Entonces, permítanme un momento, voy a lanzar una encuesta porque queremos ver cuál es el trasfondo de todos acá. A ver, voy a lanzar la primera encuesta, si me permiten un momento. Entonces, la primera encuesta es, ¿qué nivel de conocimiento tienen actualmente con la reducción de daños? Gracias a la persona hasta ahora que ha contestado preguntando, ni siquiera sé qué es reducción de daños. Agradezco su sinceridad y su voluntad para aprender. Que todos llegamos acá con distintos trasfondos y todavía veo que llegan poco a poco más respuestas. Bueno, voy a compartir. Esto es lo que tenemos enfrente. La mayoría dicen que saben bastante, pero quieren aprender más. Hay algunos expertos
luego también hay gran cantidad que van aprendiendo, que todavía inician por el camino del aprendizaje y está bien. Ese es buen punto de partida para nuestro aprendizaje. Voy a lanzar ahora la segunda encuesta para hacernos una idea del trasfondo de todo el mundo. Entonces, ¿qué tan confiados se sienten para implementar un enfoque de reducción de daños en su trabajo con sexoservidores? Voy a dar un momento, veo que como la mitad han respondido. Ya hemos llegado al 90% como índice de participación. Damos un segundo más. Lo que veo es que algunas personas sí sienten esa confianza. Algunas personas ya van implementando partes de este enfoque y se sienten bien al respecto, pero hay también casi la mitad de los encuestados quieren o sienten no saber todavía lo suficiente o les da hasta ansiedad intentarlo. Entonces me alegra que nos acompañen para oír de lo que son estas respuestas prácticas y cómo se puede lograr esto. Entonces me encantaría hacer lo siguiente, iniciar con el panel y para empezar, pedir que cada quien se presente y compartir un poco de su experiencia con la reducción de daños y esa filosofía en su trabajo. Veo mi pantalla eh, aquí, que la primera persona es Chimundo. Buenas tardes a todos. Soy Chimundo Ebaltuo y trabajo en HIPS. Es una agencia de reducción del daño en Washington, D.C. Y trabajo allí como coordinadora del Departamento de Intercesoría y también soy la coordinadora de la Coalición de Sexo Servidores. Y mi trayectoria es casi toda en HIPS, pero también en el entorno de los derechos de los sexoservidores y también cuestiones anti prisión y también he apoyado el trabajo de los trabajadores agrícolas en el pasado. Y aquí en mi pantalla también veo a Cinnamon y bueno, ahora me estoy arreglando el pelo. Hola a todos, soy Cinnamon Love. Soy veterana sexoservidora de 30 años de trayectoria y también tengo experiencia habiendo sido traficada por una pareja y soy directora y fundadora de Black Indigenous and People of Color Collective, que estamos aquí en Nueva York. Y el BIPOC Collective es una organización nacional que brinda servicios directos y educación y también recursos de salud mental a sexoservidores negros y de piel oscura que están en la industria del sexo actualmente. Gracias. Ahora veo a Emi. Hola, habla Emi Koyama. Soy coordinadora de la Coalición para los Derechos y Seguridad de las Personas en la Industria Sexual. También cofundé Aileen, que es un espacio para mujeres que trabaja en la zona de King County en Washington y he estado haciendo activismo en torno a la reducción del daño alrededor de más de 20 años. He estado en este campo. Gracias, Emi. Y ahora tenemos a Rose. Gracias, Chris. Soy Rose Calemba y soy sobreviviente tanto de la trata sexual como trata por motivos laborales y lucho para poner fin a todas las formas de explotación y después de 10 años de trabajo he visto gran poder en la reducción del daño.
padre, quien fue sobreviviente de la trata. También trabajo en torno a políticas que sean con conciencia del trauma. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos. Pienso que, dado el hecho de que estamos hablando bastante acerca del sexo comercial, podría ser un buen momento de eh, realmente definir este comercio del sexo, industria comercial del sexo. Y quizás si pudieran compartir un poco acerca de cómo definimos esta industria comercial del sexo. Gracias, Chris. Cuando hablamos de este concepto de sexo comercial, esto engloba una amplia gama de tipos de trabajo sexual. Pudieran ser trabajo sexual con todos los servicios o también pudiera ser trabajo de dominación o prosumisión, pudiera ser pornografía, danza, trabajo sexual a través de cámara, masajes y también quiero asegurarme de mencionar que también estamos hablando acerca de tanto el trabajo sexual consensuado, así como las personas que han sido víctimas de la trata o que llevan o que recaen en la definición legal de ser parte de la trata. Pero cuando estamos hablando de la industria comercial del sexo, estamos hablando del el trabajo consensuado y no consensuado. Y también creo que es importante resaltar que a menudo las personas, y sé que vamos a mencionarlo más adelante, pero a menudo las personas que realizan o que trabajan en la industria comercial del sexo, bueno, disculpen, no me he tomado uno de mis medicamentos, pero cuando hablamos acerca de las personas que trabajan como sexo servidores, hay personas que no lo consideran necesariamente trabajo sexual o no utilizan ese término. Hay algunos que lo hacen debido a la cultura o el tipo de trabajo que hacen, quizá no lo consideran ser como algo comercial o como o no lo consideran trabajo sexual. Entonces, también hay que tener cuidado de no utilizar o eh, eh, len- palabras que sean ofensivas como prostitución o algo así. Y no estoy segura de cómo se identifican los demás aquí, pero yo utilizo el término trabajo sexual, pero cuando hable, voy a tratar de recordar el uso del término sexo comercial o industria, pero cuando yo hablo acerca de mí misma, generalmente lo defino como trabajo sexual. Bueno, y creo que es importante resaltar eso, justamente que la gente lo define con diferentes palabras y vamos a tratar de reflejar el consenso, pero sabemos que siempre cambian la terminología. Pero nosotros definitivamente utilizamos el término industria comercial del suelo porque algunas veces las necesidades de las personas que han sido parte que están son parte de la trata sexual y las personas que son sexo servidoras no tienen las mismas necesidades. Entonces, por eso hablamos de la industria comercial del sexo. Entonces, una de las ideas de tener una actitud sin críticas radical en torno a esto, ¿podemos compartir qué significa la definición esta de una actitud sin críticas o sin prejuicios radical? Bueno, hay personas que no tienen ni idea de qué es la reducción del daño, así que gracias por su honestidad, pero la reducción del daño, esto lo sacamos del campo de el abuso de sustancias y sobre todo surgió en los años 80 cuando había los programas de intercambio de jeringuillas para que la gente no tenga que compartir sus jeringuillas para que puedan mantener su salud o para que no se contagiaran de la infección o que no les diera SIDA. Entonces partió de esto, pero es un concepto mucho más abarcativo ahora y cuando tenemos distribución de condones, eso es reducción del daño. Cuando tenemos vivienda que no exige que
estés sobrio y te permite tener cierta estabilidad. Esa es una reducción de daños. Entonces, allí vemos que este concepto se está expandiendo más allá de estos términos que teníamos antes. Y entonces yo también abordo esto desde el tema del trabajo en contra de la agresión sexual. Y algunas veces le digo a la persona, bueno, hay que denunciar a la persona a la policía porque luego la otra persona pudiera venir y hay que tal vez guiar a la gente en su sanación y esto se vuelve muy prejuicioso y le quita el poder de decisión a los sobrevivientes. Entonces, la de reducción del daño es mucho más de eh, enfocarse en la salud. Y estamos hablando de reducir los daños con personas que están sufriendo, bien sea trata sexual o que sean vulnerables para que ellos podamos interceder por ellos para que puedan estar más empoderados. Y hay que pensar en cerca de este concepto de reducción de daños, no solo como tácticas, sino que también existe una filosofía y valores más profundos de esto, lo que significa que no le estamos simplemente a decir a la gente deje de consumir drogas o cómo vivir, pero si desea vivir más tiempo y vivir una vida más sana, y proteger su vida, proteger su comunidad. Entonces aquí están las herramientas que se pueden utilizar para cumplir con esas metas. Entonces respetamos la autonomía de la gente y su autodeterminación y respetamos también cómo viven y comprendiendo que, por supuesto, sería magnífico si nadie consumiera jamás drogas y todo estuviese bien, pero eso no es la realidad. Y sería excelente si nadie tuviera que participar en la industria comercial del sexo cuando no quieran, pero la gente tiene que sobrevivir bajo este sistema económico. Entonces nos enfocamos en esto sin críticas, tratando de apoyar las metas que tengan las personas y les brindamos recursos para permitir sus decisiones y respetar su autonomía en ese proceso. Muchas veces las organizaciones utilizan la reducción del daño como táctica sin aunar los valores a esto. Por ejemplo, dicen, debido a que esta es una mejor manera eh, de de lograr que dejes de consumir drogas, entonces no vamos a ser tan absolutistas al respecto. Bueno, se está utilizando la táctica de la reducción del daño, pero no se tiene el valor del respeto por la autonomía de las personas y apoyar em, sus propias metas, sino que se está priorizando las metas de la organización. Entonces, esa es la diferencia en utilizarlo nada más como táctica, sin valores que lo respalden, y utilizarlo de una manera integral, respaldado por valores y filosofía. Gracias. Y se trata de no imponer la solución y utilizar una táctica para llegar a esa solución. Excelente. Entonces, sé que una de las cosas, y quizá puedes partir con eso con Emi, pero escuché que dijiste que las personas que están participando en la industria comercial del sexo y no quieren hacerlo, muchas personas se preocupan de que este enfoque de reducción del daño va a dejar a una persona que debido a su marginación está participando en la industria comercial del sexo o quizá son víctimas de la trata, pero si hacemos reducción de daño, los dejamos sin opciones. He escuchado también que se ha dicho que si practicamos la reducción del daño, entonces, ¿quién va a crear los sistemas para que la gente salga de la industria comercial del sexo? ¿Puede explicar un poco más acerca de eso y por qué alguien podría utilizar esta tácticas de reducción del daño, incluso con las personas que están en la trata sexual? Bueno, tenemos que ver diferentes cosas, pero lo que se ve más a menudo en la trata sexual no es esta cuestión del secuestro y ese tipo de cosas. Eso no es la realidad. La mayoría de los casos, bueno, sí hay casos que esto puede ocurrir
y quizá eso merezca una respuesta diferente, pero muchas veces son prácticas de violencia doméstica o explotación laboral. Entonces, debido al poder que ejerce una persona sobre otra y debido a la vulnerabilidad, bien sea emocional, social y esa relación de control de poder y de explotación, queremos hacer algo al respecto. Y uno no simplemente le puede decir a un sobreviviente que espere o que llamen a la policía y que ellos lo manejen. Hay que crear recursos para que la gente pueda salir de esa dinámica si quieren hacerlo, pero lo importante es tener una relación, un vínculo con las personas para que las personas tengan ese acceso a los recursos cuando lo necesiten. Y estas son algunas de las soluciones que ha brindado este movimiento. Establecer relaciones, establecer confianza de la persona que está viviendo el abuso y cuando la persona quiera, cuando decida hacerlo, pueden acceder a los recursos y recibir ayuda. Pero creo que muchas veces las enfoques de llamar a la policía, eso destruye la relación y entonces no hay confianza con los proveedores de servicios porque llaman a la policía y como resultado la gente termina cercenando esas relaciones que realmente tenían. Y la creación de recursos también es importante para que nada de esto ocurra, bueno, diciendo, bueno, todos pueden hacer lo que quieran, pero alguien tiene que financiar en realidad los recursos, alguien tiene que brindar recursos para el tratamiento contra el consumo de drogas si quieren. Entonces, ese trabajo todavía es necesario, esos recursos todavía se necesitan cuando piensa que estés desde la reducción del daño o educación sexual integral. Por supuesto, está ofreciendo opciones para salir de la industria, pero esto tiene que ser la decisión de cada persona y se tiene que respetar la autonomía de cada uno. Y es a través de esas relaciones de confianza que se logra esto. Muchísimas gracias. Eso sí nos ayuda mucho. Bueno, Rostro, sé que cuando estábamos planificando esto, compartiste algo que me sobresalió y no sé si compartirías la analogía que comentaste en nuestra sesión. Muchísimas gracias, Chris. Bueno, y para llegar a eso, quería primero hablar de la cantidad de problemas con organizaciones o proveedores de servicios que no están implementando políticas de reducción de daños radical. Muchas veces quieren rescatar a alguien de una situación y puede que no sea ideal su situación, pero puede que sea en ese momento la mejor opción que tienen y es importante reconocer su voluntad, sobre todo porque muchos de nosotros ya hemos visto violada una vez nuestra voluntad, mínimo una vez, sino más. Puede que corran más peligro alejándose de su situación, la persona que pretenden ellos rescatar, sobre todo si no se les da un cuidado a largo plazo sin juicio integral. Por ejemplo, si la casa necesita alguna obra, por ejemplo, hay un goteo del techo o hay moho negro. Algo no ideal, pero tampoco es motivo para una evacuación inmediata. Pues no vas a demolir la casa y luego decir, los rescaté y dejarlos ahí entre los cascotes preguntándose qué van a hacer luego. Pues espero que no. Otra cosa es que las políticas se han visto que copian el lenguaje, pero que no hacen más que perpetuar. Por ejemplo, el modelo nórdico se propone como algo de reducción de daños para proteger a los sexoservidores, pero no es la realidad. En este modelo, el practicar sexo servicio es legal en rigor, pero en realidad no. Cada aspecto adicional se analiza y se criminaliza. Con este modelo, los amigos y los familiares que viven con alguien que le dan aventón a un sexo servidor pueden encontrarse acusados de llevar o mantener
una casa de prostitución. Lo que hace es aislar una población ya marginada que crea un entorno que permite que florezca la violencia. Muchas veces como los abusadores nos quieren aislar de nuestras redes de apoyo y los traficantes no suelen preocuparse por la ley y el tráfico aún es ilegal con la plena despenalización. Tráfico no es trabajo sexual, es solo apenas tocado lo más superficial de esto. La manera de asegurar de que no se haga sexo servicio sin entusiasmo no es con la penalización, sino dándonos dinero, recursos, vivienda, cuidado de niños y otros recursos. El quitarle los ingresos a alguien es como la analogía que hice acerca del derrumbarle la casa a alguien. Hacer eso y luego decir, bueno, te salvé. De nada. Es una paradoja. Como alguien que está sorteando la pobreza junto con enfermedades y discapacidad, hasta la fecha aún, en vez de simplemente sobrevivir con la colonización no me ayuda a quitarme más de las opciones ya limitadas. Y sinceramente, las, entre comillas, organizaciones antitrata que son antisexo servicio me han explotado a otros sobrevivientes. Entonces es muy complicado que reciben información sobre la trata de estas organizaciones. El quitarle opciones y luego aislar a la persona socialmente no lleva a una comunidad ni un individuo saludable. Las personas que oprimen las comunidades y por eso se alienta esto. Esto se aplica a otros aspectos de reducción de daños, como dijo Avi, cerca del consumo de drogas. Por ejemplo, en comunidades indígenas familiares que se drogan, tienen que mantener abstinencia por un tiempo antes de ir a la ceremonia. Ellen de una organización indígena dice que es una terapia ir a la ceremonia, aunque estén drogándose o no. Y quiero terminar con esta cita de Shira Hassan, el libro Saving Our Own Lives sobre la importante reducción de daños. Los que no sobrevivimos por medio de plataformas sagradas, le damos guía a las futuras generaciones. Gracias. Perdónenme que tenía mala garganta. ¿Algo más al que quieran sumar para usar reducción de daños con las personas que están en situación de trata o que no quieren trabajar en sexo servicio? Pues sí, quisiera intervenir. Me encanta la analogía de Emi en cuanto a la violencia doméstica, porque muchas veces, sobre todo con las personas que no ven necesariamente que son víctimas de la trata, pero que sí están viviendo maltrato económico, emocional o físico en sus relaciones sentimentales, muchas veces el ayudar a la persona los puede hasta penalizar más. Es importante recordar, sobre todo cuando se trata de situaciones donde hay niños, el llamar a la policía por una situación de violencia doméstica muchas veces puede criminalizar más a él o la sobreviviente, envolviéndolos con el órgano de bienestar de niños y familias del Estado. Muchas personas no entienden bien cómo es eso. Pero si los niños presencian algún acto de violencia doméstica, eso se considera maltrato de menores y puede provocar el traslado de los niños de su hogar familiar y puede causar más violencia en esas situaciones. Y no es que no queramos ayudar a la gente, pero hay que reconocer cómo el sistema actual criminaliza a las personas, son capaz de ayudarles. Hay que tomar un paso a- atrás para no dejar que nuestras reacciones instintivas nos orienten para ver cómo ayudar a las personas. Entonces, quería plantear eso. Pues sé que muchas personas en NSN han abordado estos temas de protección de menores o se han visto envueltos en las autoridades de bienestar de niños por su sexo servicio, están haciendo lo que pueden para mantenerse, pero eso puede también crear coacción cuando pueden usar eso en tu contra como amenaza. Otra cosa que me han comentado es que se habla de la reducción de daños como algo en oposición al cambio estructural. Simplemente les estás enseñando a las personas a sobrevivir un sistema opresivo. Debemos más bien cambiar la opresión estructural y abordar eso como
por si nos impidiera esto de abordar esa opresión, Chibundu. ¿Quieres hablar de cómo ves eso? ¿Cómo ves la reducción de daño en el trabajo antiopresión? Sí, claro. Pero creo que la cita del partido es que sobrevivir mientras se realiza la revolución. Hasta cuando hablamos del cambiar los sistemas, las personas que necesitamos tienen que estar vivos para hacer eso. Entonces, me resulta muy raro pedir que alguien no sobreviva porque se encuentran marginados. O sea, no entiendo cómo sería en este marco de reducción de daños. Y creo que también, quería decir algo más. Pues en general, pues yo sé que se usan muchas analogías para ayudar a pensar en esto, sobre todo lo que se dijo sobre la casa. O sea, ¿en qué condiciones tendría que estar tu casa para que te la pudieran derribar sin tu permiso? Y ese es lo mismo que se ve acá. O sea, en qué tipo de mundo horrible tienes que habitar para que alguien pueda tomar decisiones en tu nombre sin siquiera consultarte, para que a alguien le importe menos de tu supervivencia que lo malo que son los sistemas. O sea, ¿por qué permitirías que alguien sacrificara su vida por un sistema malo? Las personas tienen que poder sobrevivir. Estaba diciendo Emi que idealmente, pues nadie quisiera consumir una sustancia dañina o hacer algo nocivo, pero eso no es cierto y sabemos que se pueden reducir los daños que surgen de eso. Entonces, a no ser que no hagas jamás nada que podría acarrear ningún riesgo, ¿qué? Punto de interrogación. Y hasta ahora mismo hay muchas personas que dicen que están haciendo trabajo de sistemas y no lo creo. O sea, no creo que tiene que formar parte de esa estrategia de dejar que las personas no sobrevivan. Nadie ha logrado liberar a todo el mundo. ¿O cómo se diría? Ellos no tienen la credibilidad para sermonearnos al respecto, pero pues yo estoy a gusto ahora viviendo y quiero que mi supervivencia encaje en el plan de alguien para salvarme. Bueno, no quería sonar tan amargue, pero bueno, perdonen mi tono negativo de mi respuesta. Pero pues a veces es la única respuesta adecuada y cuando dijo eso, pues vi un cambio en mi ser, diciendo, pues no, yo no quiero sacrificarte ni a nadie más del panel en nombre de una ideal que ni siquiera estamos realizando. Se habló de acceso a las opciones, marginalización. Con eso en cuenta, pues yo sé que la reducción de daños no es un conjunto único. Tenemos que tener una óptica transversal, porque hasta entre las personas que tienen distintas experiencias o identidades que han provocado su marginalización de nuestra sociedad, si es acceso al poder estructural o a los recursos, aún así hay distintas experiencias. Entonces, ¿alguien nos puede dar, por ejemplo, ejemplos de principios de reducción de daños que se han usado en distintos contextos según la cultura o la identidad de una persona o las necesidades particulares de una comunidad? Pues Chibundo, aquí vi que tenía opiniones al respecto, pero todos querrán opinar. Pero puedes empezar. Y no, ideal así, porque por eso estamos todos, porque todos tenemos ideas. Y trabajando en la coalición de defensores de sexos servidores con HIPS, algo que mencionamos mucho es que la reducción de daños surgió de la época de VIH. Dije época porque sigue hasta la fecha. No me gusta decir crisis porque no acabó, por lo menos en DC no ha acabado, pero cuando se habla de las jeringas o el consumo de drogas, eso fue lo que dio lugar a muchas conversaciones sobre la reducción de daños, pero el sexo servicio siempre iba a la par por la distribución de condones o lo que se hablaba de lubricante como reducción de daños y estas otras conversaciones complicadas. Si hablamos de la reducción de daños, sobre todo para sexos servidores, se nos ocurren métodos
que servirían más para sexos servidores que el conjunto de prácticas que para muchos es la reducción de daños. Hemos dicho que reducción de daños es una filosofía y no cierto conjunto de prácticas o métodos. Entonces, algo que mencionamos, por ejemplo, para alguien que está trabajando en la calle, puede que les convenga tener mejores fotos para poder cobrar más o les viniera bien tener su propia página para no tener que usar o depender de la publicidad o tener una pequeña encuesta de personas que apoyarían a sexos servidores con donaciones para que puedan comprar mejores anuncios. Eso les permite cobrar más por la misma cantidad de tiempo de trabajo, lo cual conviene, porque si pueden cobrar más, pueden trabajar menos. Y sabemos que con respecto a la reducción de daños en el sexo servicio, los que ocasionan ese daño son los residentes, los clientes, los policías, lo que puede permitir que estas personas le hagan daño a estas personas y que piensen que lo pueden hacer con impunidad. Entonces, lo que puede disminuir las interacciones y permitir su supervivencia para nosotros es reducción de daños y eso puede ser difícil para las personas que quieren hacer reducción de daños dándoles preservativos, pero la idea de ayudarles a profesionalizarse como sexoservidores parece que es ya demasiado o ayudar que ganen más dinero se les hace demasiado. Entonces, primero tenemos que considerar nuestra óptica de la reducción de daños como filosofía para las personas que están considerando esto. Primero tenemos que descolonizar nuestra propia mente. Ese es el punto de partida. ¿Qué merecen las personas? Nos preguntamos. Si alguien está haciendo que no te parece, ¿cuántos se esforzarían para prohibir que hagan eso? O sea, aunque tengan acceso a los fotógrafos, pueden tener acceso a personas dispuestas a pagar para tener un anuncio mejor, pero no se hará. Ahí esos son tus líos. Eso no tiene que ver con nadie más. Entonces, mi respuesta es que fíjense en los ejemplos de reducción de daños para sexos servidores y cómo podría tener otro aspecto que otras formas de reducción. Y también la competencia cultural implica primero cuestionar el policía que tienes en el cerebro que no quiere que sigan viviendo algunas personas. Y al escucharte decir esto, imagino, y qué bueno que dijiste que puede ser difícil para las personas entender y procesar todo esto, porque muchas veces se nos enseña, por lo menos el movimiento contra la trata, si es una persona que de lo contrario no no fuera sexo servidor. No es que vamos a acudir a una persona que digan, quieren que te compre una página web y un fotógrafo para fundar tu propio negocio. No es algo que se hace o no se hace, y es algo hipotético, sino que esta es la vida real de las personas y respetar las decisiones que estas personas toman. ¿Hay algo más que quieran agregar? Sí, quería aterrizar incluso más la idea. Son personas que ya quizá estén realizando estas prácticas, entonces tener una mejor foto podría ser alguien que esté tomando unas fotos bastante malas o de poca calidad con un teléfono. Entonces, esto significa que probablemente esta es una persona pobre y puede hacerle lo que quiera, o no tiene o alguien que no tenga una página web ni tenga presencia en internet, quizá se le dificulta tener clientes regulares, entonces siempre está teniendo que buscar clientes nuevos. O, por ejemplo, si alguien no puede pagar publicidad, quizás solo tienen su publicidad en páginas web donde se puede hacerlo gratis o, y quizá pueda simplemente hacer mayor publicidad donde sea menos interacciones, menos trabajo, incluso una mejor posibilidad de determinar quiénes son sus clientes. Y creo que es muy clasista y racista pensar que quien paga más es menos peligroso. Y no tenemos que hablar de esto en este panel, pero quería demostrarles a las personas por qué son útiles las páginas web o por qué es útil tener una mejor foto. ¿Hay alguien más que quiera compartir otro ejemplo? Sí, me encantan estas sugerencias que
vienen de parte de Chibundo, porque una de las cosas que hicimos, una de las cosas que nos dimos cuenta en las estadísticas del primer año es que un 61% de las personas que buscaban asistencia financiera del colectivo ya estaban participando en actividades laborales, legales y penalizadas. Entonces, al enfocarnos en el acceso a la tecnología, sobre todo si no tienen casa o particularmente si no tienen una vivienda estable, asegurarse de que tengan algún tipo de tecnología, no solo en términos de una computadora o dispositivo móvil, sino también asegurarse que tengan acceso estable a Internet y que tengan una comprensión rudimentaria de la ciberseguridad y cómo protegerse a sí mismos y su seguridad, o de dónde están tomando las fotos o videos y dónde lo están subiendo, para que puedan reducir l- los peligros y tener en cuenta de que para las personas que están dispuestas a trabajar en Internet, bien sea que muestren su cara o no, porque hay muchos trabajadores que no muestran la cara en Internet y hace años sí no era el caso, pero para la gente que opta por trabajar en Internet, el tener ese formulario es 1099 al final del año para poder declarar impuestos, esto abre la posibilidad de tener acceso a vivienda pública, apartamentos, incluso aquí en Nueva York, el poder, para poder estar en la lotería de apartamentos, la gente tiene que tener declaraciones de impuestos 1099 para poder ser admisibles. Entonces, para quienes están dispuestos e interesados en trabajar por Internet, el tener esa prueba o esa evidencia de dónde están recibiendo ingresos, incluso si no están generando mucho dinero, les abre la posibilidad de obtener acceso a ese tipo de recursos y también trabajar con la gente que identifique algún tipo de brechas en sus em, reportes crediticios que le están impidiendo el acceso a la vivienda. Realmente es lastimoso cómo a nuestra industria de la vivienda realmente depende de si puedes no solo generar ingresos, sino pagar tus facturas a tiempo. Es algo increíble para mí. O sea, yo creo que la vivienda no debería ser una industria con fines de lucro, pero quizás sea solo mi opinión, pero debido a que lo es, eh, también determinar si la gente tiene ese tipo de brechas que la gente debe reducir y ayudarlos a determinar cómo solucionar esa situación. También reduce ese tipo de obstáculos. Y hablando de esto, para las personas que están en reclusión, tener en cuenta, hay alguien que conozco que había creado, estaba trabajando con un proyecto a través de Blue Ridge aquí en Nueva York, que no avanzaron mucho, pero me hizo pensar y reconocieron que si estás en reclusión por 7 años o más, tu informe crediticio desaparece por completo y eso realmente atrapa a la gente en un ciclo de vivir en refugios y en casas de rehabilitación y no poder acceder a una vivienda porque cuando salen no tienen ningún reporte crediticio para poder acceder a una vivienda. Entonces, darle a la gente microcréditos, incluso de $1 apenas que lo pueden pagar de su cuenta dentro de la prisión. Entonces, esto puede ayudarlos a ir manteniendo su informe crediticio, les permite tener una puntuación crediticia eh, que les permita acceder a vivienda una vez que salga, en vez de quedar atrapados en el ciclo de los sistemas de refugio. Y otra cosa que se me ocurría en términos de que, bueno, hablamos mucho acerca del intercambio de jeringas, pero también creo que deberíamos tener en cuenta que no todas las personas que consumen drogas están utilizando jeringas, sino que también hay que brindar a las personas Narcan o pruebas de fentanil, porque el fentanil
se está viendo tanto en el entorno de las salas de emergencia para el dolor o para las cirugías ambulatorias. Y también estamos viendo que se está utilizando para rendir cosas como cocaína o Molly o MDMA. Y las personas están teniendo acceso a ciertas sustancias que quizá estén contaminadas con fentanilo y hay que darles a las personas las herramientas necesarias para reducir el daño, para permitirles detectar el fentanilo y revertir posibles sobredosis. Y hemos hablado mucho también acerca de otro tipo de trabajo sexual y hay que enseñarle a la gente acerca de cosas que son realmente vitales con nuestro trabajo. Por ejemplo, asegurar que los clientes no tengan alergias, alergias al látex y que alguien pueda tener una reacción alérgica. Esos son el tipo de maneras en que podrían ser penalizados si hay algún tipo, si algo ocurre no solo con su persona, sino con las personas con quienes estén trabajando, que les pudiera ocurrir algo. Esto también a largo plazo podría ayudar a reducir todos esos daños. Sé que ya hemos alargado esta sección, pero hay muchísimas cosas que me encantaron de las ideas que compartieron y quería abrir como un espacio donde la gente puede hacer su trabajo frente a cámaras y hay personas que están trabajando en la calle y están interesados en empezar a trabajar más que todo en Internet a través de cámara, pero no sabía cómo comenzar. Entonces, pudiéramos crear un espacio donde la gente que ya está haciendo este trabajo pueden mostrar cómo lo hacen y guiarlos y si piensan que esto es algo que quisieran hacer, entonces trataríamos de ayudar a la gente a comprar su propio equipo y montar su propio negocio. Ese es el tipo de espacio que estamos tratando de crear. Y lo que se estaba diciendo también acerca del consumo de drogas, hay gente ahorita que está fumando píldoras trituradas y ahí no hay tanta necesidad de jeringuillas. Y también hay otros equipos que se pudieran distribuir. Por ejemplo, tal vez las pipas y la gente también, por ejemplo, están utilizando papel de aluminio para fumar algo, pero hay muchos papel de aluminio que tienen elementos tóxicos. Entonces, tal vez brindarles ese tipo de materiales, pero el trabajo de las agencias y la cultura de las agencias es importantísima para que la gente no sienta que deben esconder y ocultar parte de lo que hacen o cómo viven y cómo mantienen a su familia. Y si uno hace sentir a las personas que tienen que esconder o, por ejemplo, contextualizar su historia como si fueran víctimas, muchas personas que pasan por mi organización son personas que se han sentido muy excluidas de otras agencias porque suponen que nadie jamás haría este tipo de trabajo, los aceptaría, a menos de que fueran una víctima. Pero si admites que si tu historia no coincide con las expectativas de la agencia, entonces siente que deben esconderse y tienen que simplemente concordar con la historia de la que acepte la agencia. Entonces, por eso es tan importante este concepto de actuar con una actitud sin crítica, sin prejuicio. Y uno puede creer en un mundo que en un mundo ideal no hay industria del sexo comercial o quizá otra persona se imagina un mundo donde todos están en la industria del sexo comercial de manera legal y la gente puede tener diferentes perspectivas en torno al mundo ideal, pero no vivimos en un mundo ideal y todos deben decidir
cómo van a existir y cómo van a sobrevivir en este mundo. Y entonces el tener una actitud sin crítica en la organización, donde sea parte de la cultura de la organización para no excluir a aquellos que necesiten todo tipo de servicios. Sé que Rose quería agregar algo. Muchísimas gracias. Una de las cosas que se me ocurría es que pese a que suene muy sencillo, simplemente preguntarles a las personas qué necesitan en ese momento, eso es lo mejor. Sobre todo en la región oeste hay, bueno, que lo que sea más popular ahora, las políticas o el complejo médico se le impone a los sobrevivientes, bien sea cuando estén buscando ayuda o recursos o estén en la sala de emergencia, los sobrevivientes o las poblaciones marginalizadas en general. Pero lo mejor es generalmente preguntarle a la persona qué necesita y en vez de simplemente suponer lo que uno querría en esa situación. Simplemente para advertirles a nuestros panelistas de que ya hemos cambiado el orden de algunas de las preguntas y es pensar acerca de cosas específicas con las agencias y las organizaciones. Algunos de nosotros estamos trabajando con políticas gubernamentales, pero muchas personas en esta llamada están trabajando con los servicios directos y estoy pensando en muchas de las políticas antitrata que se enfocan en quitarle el acceso a los trabajadores sexuales a las plataformas en Internet o a los bancos, mientras que hay otras personas que están tratando de establecer seguridad y estabilidad. Pero, por ejemplo, para quienes trabajan en refugios o tienen grupos de apoyo, entre otros, ¿nos pueden dar ideas acerca de cómo se pudiera implementar una filosofía de reducción del daño al brindar este tipo de servicios? Entonces, no pensar, eh, sin pensar en la organización propia de ustedes, sino aquellas agencias que están brindando este tipo de servicios directos. ¿Cómo podrían adoptar esta óptica? Al pensar en organizaciones contra la trata, ¿cómo se pudiera adoptar este tipo de enfoque? Incluso organizaciones contra la violencia doméstica o la agresión sexual. Tengo buenas sugerencias. Y mi experiencia ha sido que hay tantos refugios, bien sea contra la violencia doméstica o para personas sin hogar en general, siempre implementan una hora de llegada. Y al pensar en nuestra población, la gente generalmente trabaja de noche o trabajan más de noche y el poder acceder a algún refugio después de las 8 de la noche, después de las 6 de la tarde, es sumamente importante. La gente no debería tener este tipo de restricciones en términos de cuándo pueden ir y venir de un refugio y que exista esa expectativa de que deben trabajar también. Entonces, el eliminar estos horarios de entrada y salida y eliminar ese tipo de restricciones con respecto a la hora de llegada y salida. Eso es algo paternalista y no debería existir para nada, primero y principal. Y bueno, perdí el hilo, pero voy a dejar que otra persona hable ah, antes de intervenir otra vez. ¿Alguien más? Bueno, quería sumarme a lo que dijo Simon, que cuando se ponen tantas condiciones para que las personas accedan a los recursos o a los refugios, muchas personas ya agotadas ni se van a molestar. Y entonces, ¿dónde nos deja eso? Sí, no debe depender del criterio de nadie ni de sus recursos, el acceder a estos recursos. Pues yo me encuentro en Seattle. Hay organizaciones en contra de la trata aquí locales que están ayudando a las personas a remontar sus carreras, pero poniéndolos en bodegas de Amazon y ese no es trabajo sostenible. No se puede trabajar ahí como carrera por el desgaste que tiene para el cuerpo y también para el alma. Piensan que
eso es lo que piensan del sexo servicio, pero el mismo desgaste te ocasiona la bodega de Amazon. Así es para los que trabajan ahí, la mayoría. Entonces ahí hay una desconexión. A ver, ¿qué valoramos? ¿Estamos valorando a las personas para que tengan una vida y un trabajo sostenible? ¿O simplemente queremos que dejen de practicar sexo servicio? Y es la cultura de las agencias y las organizaciones que tienen compromiso con ayudar a las personas tal y como están, sin juicio. Y sabemos que en una situación de violencia intrafamiliar, a las personas no decimos, bueno, pues si no te fuiste, consentiste ese maltrato, o si no contraatacaste o si no luchaste, consentiste esa violación y así no es. Las personas en el sexo servicio toman decisiones a cada rato, hasta personas que por lo legal han sufrido trata sexual, toman decisiones, quizás quedarse con una persona a- abusiva que se está aprovechando de ti. Eso no es consentimiento para esa trata, pero sí es expresión de voluntad, de cierta manera. Entonces hay que entender todos los matices de eso, a ver cómo las personas están tomando decisiones en distintos contextos con cierta coacción, pero a partir de sus experiencias y reconociendo que hasta en dadas circunstancias hay personas que están tomando decisiones, que están ejerciendo su voluntad y hay que respetar eso. Eso tiene que ser piedra angular de la cultura organizativa para que las personas no sientan que tienen que ser el uno o el otro. O eres impotente como víctima de trata o un sexo servidor empoderado con toda la gama de opciones. Pues no es una manera realista de plantear eso. Entonces, la elaboración de servicios la tenemos que recapacitar para poder brindarle a las personas lo que realmente necesitan sin intentar impulsarlos a vivir de cierta manera. Gracias. Bueno, y eso me hace pensar en lo siguiente. Pues parece que ya hay organizaciones de reducción de daños. Y sí he oído de personas que hacen reducción de daños con sexos servidores. Es que lo que no quieren es que defensores antitrata van a hacer reducción de daños si no han analizado bien estos sistemas, sino quieren que formen coaliciones con personas que ya están haciendo esto, solidaridad. Pero si me permites añadir una cosa más, parece que muchos sobrevivientes están siendo explotadas por organizaciones en contra de la trata que tienen que promover su mensaje. O sea, tenemos que eliminar la página Backpage o tenemos que acabar con con como páginas como Pornhub, lo que usan sexo servidores para sobrevivir. O sea, Pornhub es un caso aparte. A nadie nadie los quiere en realidad. Pero aún así hay algunas personas que generan ingresos. Lo más probable es que se encuentran explotadas. Se están usando sobrevivientes para impulsar ciertos mensajes, pero cuando se alejan de esa ortodoxia, se encuentran excluidos. Entonces, muchas veces no se les paga mucho, pero sí generan algo de ingresos para ser portavoz de una organización y se encuentran en esta situación de que su vida depende de seguirle el hilo a esta narrativa antisexo servicio y dar ese testimonio en espacios públicos. Estaba leyendo la autobiografía de Frederick Douglass y él hablaba de cuando él empezó a dar testimonios, cuando él hablaba de su experiencia en la esclavitud, todos querían oír de esa experiencia. Y luego, después de unos meses, empezó a hablar de su análisis y las políticas públicas que debemos impulsar, lo que debe hacer Estados Unidos. Y de repente le empezaban a decir, no,
hay que ceñirse a los hechos, a la esclavitud. No queremos oír tu opinión. Estos son los abolicionistas blancos diciéndole a Frederick Douglass que no les importa qué opina él de la esclavitud de la política. Simplemente lo quieren usar y quieren usar su historia y él habla de eso en su historia. Y creo que es algo muy parecido que se está reproduciendo. Están usando a las personas por sus historias, pero sin valorar a la persona por quienes son o por lo que verdaderamente opinan. Y luego crean esta dependencia económica, interpretando este papel. Y eso se tiene que cambiar. La Red Nacional de Sobrevivientes es una organización muy valiosa porque no tenemos que limitar a las personas, según lo que decimos. Gracias. Bueno, y quiero decir, según lo que decía de esos espacios, es que muchos de nuestros miembros son personas que han sufrido explotación ante otras organizaciones contra la trata o personas que han sentido que no cuentan sus ideas porque no están diciendo lo correcto. Y es muy fácil hablar de eso como si fuera un ejercicio intelectual, pero literalmente nuestros miembros en su primera reunión ah, se han puesto a llorar como personas que apoyan la seguridad y el sexo servicio. Dijeron, yo no pensaba que hubiera un espacio semejante en este movimiento. Entonces creo que el sector tiene que aceptar esa dinámica y tiene que entender bien la reducción de daños para poder ver menos marginación de sobrevivientes del sector que supuestamente está ahí para apoyarles. Pero bueno, volvemos nuevamente al tema de la solidaridad. Las organizaciones contra la trata que quieren manifestar su apoyo, ¿cómo lo pueden hacer? Como organizaciones contra la trata, ¿cómo apoyamos a las organizaciones de reducción de daño? Esta cita sí me emocionó mucho. Hay una cita de Fannie Lou Hamer y, y empecé a distraerme ya. Bueno, en cuanto a lo que pueden hacer las organizaciones anti trata para apoyar las agencias, las organizaciones de reducción de daños, algo que se me ocurrió es que es difícil de financiar reducción de daños. Y hemos hablado de esto, lo comentó Emi, sobre todo cuando queremos crear sistemas de cuidado fuera de un estado carcelario. O sea, ¿quién va a financiar eso? ¿Quién va a querer subvencionar eso? Entonces, lo que las organizaciones contra la trata tienen no solo es dinero, sino respetabilidad fiscal. Ahora, si están haciendo trabajo fiscalmente respetable, no tenemos que tocar ese tema, pero todos hemos visto organizaciones con una fachada respetable por el trabajo, o sea, que están haciendo locuras. Entonces, con la respetabilidad ah, económica que hay en una organización, puede ser patrocinador y patrocinar un proyecto de reducción de daños. Vi una pregunta en las preguntas para ver cómo puede uno asegurarse de apoyar y puedo dar una respuesta más precisa cuando lleguemos a respuestas y preguntas porque no quiero entrar en demasiado detalle ahora, pero algo que puede ayudar a evitar un escrutinio indebido de las autoridades es trabajar con una organización. Y como sabemos, hay muchas organizaciones contra la trata, algunas pequeñas, algunas que se basan en la fe, seculares, en el interior, en las costas, en cualquier lugar. Es una amplia gama y allí hay mucha diversidad y no todos están haciendo la misma clase de trabajo. Entonces, el patrocinar económicamente un proyecto, de ayudarles con la capacidad, ayudarles a tener siquiera una cuenta bancaria, porque si estás trabajando con sexos servidores, se les puede ayudar según lo que necesitan para tener mejores fotos o, como decía Emi, tener un espacio de estudio o fomento de capacidades para que puedan crear contenido. Pues sí, puede que llegue un escrutinio de las autoridades fiscales o de la policía, legisladores, diputados. Yo soy de la Florida y eso lo vemos mucho. Si estás haciendo algo que desafía algunos límites, pues de lo que las ideas que tenemos sobre grupos marginados,
y los políticos deciden coludir con otras partes para elaborar proyectos de ley en contra de tu trabajo. Entonces acostumbramos a operar en un espacio agresivo, pero el patrocinar, ayudar con fomento de capacidades, si entre tu equipo tienes abogados, personas de política pública, ayuda a los de reducción de daños. Si vives donde hay sistema de fianzas, si alguien cae preso, deben poder llamar y saber que tu organización te puede ayudar. Sé que nos puede ayudar con sus abogados o que nos puede ayudar con una cuenta bancaria limpia, entre comillas. Yo sé que esta organización nos puede brindar voluntarias o contables para hacer nuestra propia contabilidad o ayudarnos con perfeccionamiento profesional o eh, alfabetismo fiscal. Hay muchos recursos que tienen las personas en contra de la trata, hasta las personas y que hacen reducción de daños no cuentan con esos recursos. Bueno, y quería sumar a eso que el recurso que necesitan las agencias de reducción de daños es el dinero. Las personas en estas organizaciones contra la trata que están recibiendo todo este dinero, el poder reasignar algo de esos fondos, sobre todo para atención médica. Muchas agencias de reducción de daños son agencias de salud. Por ejemplo, nuestra organización quiere un fondo para terapia particular. Tomamos fondos que recibimos de una subvención para pagarle terapeutas a menos al sexo servicio en estas organizaciones. Si las personas de movimiento antitrata quieren darnos fondos para darle a más sexo servidores acceso a esta atención psicológica compasiva, eso ayuda a los demás que pueden nunca pisar una organización contra la trata por no ver que han sufrido la trata. Por medio de nuestra organización o muchos más, hay otras organizaciones que necesitan fondos que no nos va a llegar, pero que sus organizaciones sí tienen. Y al fin y al cabo, ese dinero se debe reasignar a sexos servidores para poder ayudar a nuestra propia comunidad en comparación, a diferencia de que otras personas intentan hacerlo por nosotros. Y una de las cosas, mientras te escucho hablar acerca de recursos que son difíciles de acceder, también estoy pensando en los eh, sistemas y hay tantas brechas en los sistemas que dejan a la gente en una situación de gran vulnerabilidad y pese a que no somos una agencia de servicios directos, siempre escuchamos de personas que están en un momento de crisis y se está esperando que alguien vaya a atender, pero hacer el trabajo de reducción de daños puede ser agotador porque muchas veces no hay los suficientes servicios ni los fondos y no y puede ser algo desgarrador. O también puede afectarnos cuando vemos a alguien que está en una relación que realmente no quiere salir o no puede y uno siente que tiene algo que aportar o que brindarles. ¿Y cómo entonces manejamos esos sentimientos para que estos no obstaculicen nuestro trabajo, para brindar ese apoyo sin críticas, sin prejuicios, pero también para evitar proyectar nuestros propios asuntos sobre los sobrevivientes? Para mí es la terapia. Creo que, y sé que la terapia no es para todos. Yo, a título personal, encontré a dos mujeres negras terapeutas magníficas que me han ayudado a hacer el trabajo que yo debo realizar en torno a mi propio trauma, entendiendo la negritud y como parte de todo ese proceso, pero yo no estoy haciendo el trabajo que hago no por mí, sino que lo hago por otras personas en esas situaciones. Entonces es importante para mí analizar mis propias cosas, mis propios sesgos y mis propios
traumas, mis propias experiencias vividas, mis propias metas, deseos y ambiciones con otra persona para aprender cómo estar presente, cómo poder brindarles a las personas la ayuda que ellos están buscando y no la que yo pienso que deberían estar buscando. Y para muchos de nosotros se trata de analizar y procesar nuestras propias ideas preconcebidas de cómo se materializaría una vida buena para realmente hacer este trabajo con la mejor intención en vez de trabajar desde nuestro propio privilegio, independientemente de cuál sea ese privilegio. Y esto nos lleva a nuestra última pregunta antes de entrar a la sección de preguntas del público. Entonces, ¿cómo nos los imaginamos? ¿Cómo nos imaginamos los servicios? Si pensamos en qué significa esta actitud sin críticas, esta actitud sin prejuicios radical, y qué acerca de este enfoque les da esperanza, qué tipo de programas visionarios se imaginan, si quisieran compartir un poco cómo se lo imaginan. Quisiera compartir que mientras más nuestras comunidades se enfoquen en la decolonización, creo que esto generaría orgánicamente mucha reducción del daño, incluso para nuestros aliados. Creo que eso es lo que me imagino cuando sueño en un mejor futuro. Sí, quiero resaltar que hay, hay muchas cosas que no están bien conmigo y hay muchas cosas que digo que quizá no estén bien, pero una de las cosas que estamos haciendo desde el enfoque de reducción de daños es la despenalización de la posesión de todo tipo de drogas y la despenalización total de todo tipo de trabajo sexual. Y si quisiera hacer esto dentro de los próximos 2 o 3 años, no tengo duda y ya estoy pensando en el próximo paso y creo que eso es lo que me da esperanza, simplemente suponer que vamos a ganar y es como que, bueno, ¿qué vamos a hacer después de que se despenalice el trabajo sexual? Esas son algunas de las cosas que estamos ideando. Entonces, gran parte de ese trabajo y muchas veces no se considera a los sexoservidores o a los consumidores de drogas como alguien que puede aportar ideas. Y yo estoy en DC, donde somos la capital de las instituciones de estilo think tank, y hay un espacio para este tipo de intelectuales orgánicos si pensamos en la experiencia vivida como un tipo de credencial, pero, o sea, y sin burlas, de verdad, o sea, la experiencia vivida importa y es un gran respaldo y creo que hay un espacio verdadero para que estas personas realmente puedan ser líderes de opinión al compartir sus historias. Entonces, por ejemplo, quizá programas en universidades donde la gente con experiencias vividas pueda ser parte de ese mundo. O sea, como por ejemplo cuando la gente eran artistas y hay familias ricas que financian tu arte, como algún tipo de residencia o como un sistema donde tienes 3 años para realizar tu obra, como que buena suerte, ese tipo de cosas. Entonces me gustaría, no algo con demasiados lujos, pero sí me encantaría que hubiera espacios muy gratificantes para los sexoservidores que quieran estar en este tipo de espacios. Y sí lo he visto, sí he visto esta realidad en otros lugares. Y el, la red de sobrevivientes a nivel nacional es muy emocionante, está haciendo este tipo de este trabajo y vi cómo estaban tratando de cerrar justamente ese tipo de brechas entre los sobrevivientes y aquellos
que han vivido la experiencia dentro de la industria del sexo comercial. Entonces, esto es un punto de partida y ahora necesitamos, bueno, más fondos para tener ese tipo de espacios, residencias, programas o incluso hasta una organización tipo Super PAC, la cual no tenemos. Pero como dije, yo cofundé una organización llamada Aileen y eso fue con el apoyo de la comunidad y ayudamos a los líderes comunitarios a que se formaran y guiaran esa misma organización y fueran empleados de la organización y eso ha sido muy emocionante. Y también cofundé otro proyecto hace varios años y ese proyecto trata de trabajar con masajistas y ellos hablan diferentes idiomas, chino, entre otros, pero lo confundé y de hecho está estableciendo ese liderazgo entre los trabajadores masajistas. Entonces, hay otras cosas que están en curso para tratar de amplificar las voces de aquellos que están trabajando directamente en este comercio. Bueno, sé que no nos queda mucho tiempo para preguntas del público, pero sí quería tratar de responderlas y reconozco que hay algunos asistentes y panelistas que se deban ir, pero de verdad les agradezco que estén aquí por hacer este tipo de preguntas. Entonces, quería comenzar por una pregunta que quizás simplemente sea algo tan simple como poner un enlace. ¿Hay datos acerca de la reducción de daños que se pueda em, replicar o que se pudiera utilizar como recursos para ejercer este tipo de prácticas en otros lugares? ¿Hay alguien que sepa si hay este tipo de datos disponibles? Es difícil definirlo porque es difícil que existan datos si no se tiene una definición unificada. Pero cuando se habla de reducción de daños como un todo, no sé cómo se podría estudiar esto. Solo podemos mirar tácticas específicas y que alguna persona capte esa filosofía y ese espíritu de ello y que se sume los valores en vez de una táctica específica. Entonces, eso es lo difícil de mostrar esos datos, esas estadísticas frías. Sí, porque la reducción del daño no es algo que hacemos, sino es una manera de hacer las cosas. Sí, creo que pueden uno estudiar las tácticas específicas y ver si es eficaz o no, y luego realizar un estudio, pero cuando evaluamos la vida de la gente que estamos afectando y lo que está diciendo la gente acerca de su experiencia y cómo acudieron, por ejemplo, a la organización Aileen y cómo esto logró mejorar su vida o cómo lograron recuperar a sus hijos o cómo ingresaron a un programa de rehabilitación o cómo lograron obtener una licencia de conducir. Eso es lo que vemos, pero no vemos los datos específicos en torno a la táctica. Y sé que hablamos un poco de esto, pero estoy viendo una pregunta que dice que es frustrante cuando la gente enseña reducción de daños con el enfoque en el cambio y no en la decisión. ¿Cómo sugieren que nosotros como sobrevivientes podamos cambiar ese contexto sin represalias y que trabajemos con otros movimientos para ampliar el poder y podamos cambiar la narrativa? Creo que esa es la diferencia justamente entre la táctica y los valores. Cuando la gente piensa que la reducción del daño es una mejor manera de cambiar la conducta de los demás. Pero cuando uno habla de los valores, no se trata de eso. Los valores se enfocan en la autonomía y el poder de decisión de los individuos. Y sí pueden
pasar las cosas si la gente desea el cambio y podría ser hacer la actividad de una manera más segura o simplemente los va a dejar vivir más tiempo. Entonces los cambios frecuentemente son parte de lo que quieren las personas, pero no es algo que se le debe imponer a los individuos, sino que tiene que venir de lo que ellos mismos valoran en su propia vida. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Y una de las maneras en que estoy tratando de practicar esto es, como han dicho, bueno, hablar de la reducción del daño más como un valor en vez de una táctica. Y en la zona de Seattle, todas las agencias declaran ser agencias de reducción del daño, pero no lo son en realidad porque muchas veces dejan de hacer ciertos programas porque se alejan de ciertos objetivos y muchas veces el decir que hacen trabajo de reducción del daño no significa que están respetando las decisiones. Y también esta actitud no crítica también es muy útil al hablar de la reducción del daño, o sea, tener esta actitud sin críticas de una manera radical. Sí, es interesante ver me hizo recordar que lo mencioné en una reunión la semana pasada, las maneras en cómo las alternativas, las agencias de alternativa al aborto eh, religiosas se ocultan o se hacen pasar como centros de crisis por embarazo y entonces cuando la gente acude a esos lugares les muestran un video de cómo está el feto y les dan este material acerca de la adopción y tratan de convencerlos a que no se hagan un aborto, pero se disfrazan de centros de crisis de embarazo para gente que busca abortos. Y en un mundo posterior al fallo Roe, y es algo increíble que vivamos en este mundo ahora, en esta realidad, reconocemos que este tipo, que no es aceptable o mentir y decirle a alguien que les estás ofreciendo ayuda cuando en realidad estás tratando de convertirlos a tu perspectiva y manipulando una decisión que va a afectar el resto de su vida. Entonces, si esto no es aceptable, ¿por qué es aceptable declarar que estás allí para ayudar a los sobrevivientes y a los sexoservidores si al final estás tratando de que hagan lo que tú quieres que hagan o declarar que estás tratando de ayudar a los que consumen drogas, pero no estás buscando ayudarlos, sino que estás tratando de obligarlos a hacer lo que tú deseas? Entonces, si pensamos en la reducción del daño como atención médica, como atención de la salud mental, si lo contextualizamos al igual que otros temas como el aborto, esto sería un recordatorio de que estamos pensando en la autonomía del ser humano y no solamente fuera de un contexto moralista. No se puede juzgar o no se puede tratar de convencer a la gente a hacer lo que tú quieras que hagan basado en tus propios valores o las métricas que tú tienes que declarar en tu formulario de impuestos o en tu informe a financistas. Esto se trata acerca de las personas, de los individuos y su autonomía y derecho a la autodeterminación. Y si este es el caso, entonces es necesario tomar ese enfoque de reducción del daño y que se haya integrado en tus valores, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Voy a hacer una pregunta más y luego voy a tomar la segunda parte de otra pregunta que tendrán muchas personas más, miembros de NSN y otros sobrevivientes. Alguien pregunta lo siguiente. Creo yo, y esto proviene de
alguien que está aquí asistiendo, que sobrevivientes que tienen fuertes respuestas de trauma al concepto de reducción de daños o que alguien participe en trabajo sexual por medio de cámaras. Ellos están respondiendo así por una herida que tienen, porque puede ser muy difícil cuando tus experiencias principales en el sexo comercial fueron algo que te asustó mucho. Eso es forma de herida. Entonces, ¿cómo podemos crear esa comprensión entre nosotros cuando nos resulta tan difícil acceder a la curación desde un principio y el sector tiende a dictar o querer indoctrinar tanto a trabajadores como sobrevivientes con el vocabulario y este marco normalizado en este sector? Entonces, ¿cómo podemos honrar, respetar esa herida y a la vez crear colaboración para abordar o hasta superar esa herida? ¿Puedo? Bueno, cuando dicen que alguien puede responder por una herida, me resulta difícil asimilar eso porque puede que sea o no una herida. Y si lo es, ¿y qué? O sea, a veces tenemos que tenerle paciencia o compasión a las personas por lo que sea que estén viviendo. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Y el tomar eso a pecho es contraproducente, ¿verdad? Suponer que alguien podría estar actuando por una herida cuando en realidad puede que solo estén valiéndose de las opciones que tienen a su disposición. Pero quisiera replantear, porque conozco a la persona que preguntó. Creo que lo que están preguntando es que muchas veces sobrevivientes de trata vas a buscar servicios y dicen, esto no fue tu culpa, el sexo comercial es un horror y has sufrido tanto abuso por eso. O sea, te están dictando como sobreviviente el lenguaje que debes tú usar. Entonces, cuando vas a un panel de reducción de daños y alguien dice ayudar a que tengan buenas fotos o tener buena plataforma o una página de web, o como que te fastidia porque tienes tu propia herida sobre la violencia que sufriste en el sexo servicio. Esta es pregunta por alguien, como alguien que apoya la reducción, ¿cómo podemos estrechar lazos con esas personas que puede que tengan una reacción de temor ante esta conversación o que les parezca poco intuitivo? Ah, bueno, gracias por aclarar. No, está bien. Bueno, creo que el no juzgar es no juzgar a nadie, sin importar su situación, incluso mm, personas que han sufrido mucho por sus experiencias y no tienen que participar en nada de reducción de daños, personas que han consumido drogas en el pasado. Hay muchas personas que no quieren estar donde hay parafernalia de drogas, no deben estar en un intercambio de jeringas porque les haría mucho daño, porque si están ahí, hay mucho trauma que implica eso de su tiempo de consumo de drogas. Y las personas no deben exponerse a tal ambiente si les provoca esa reacción, pero tampoco deben decirle a las personas que dejen de hacer intercambio de jeringas por lo que ellos personalmente han sufrido. Ah, como política pública conviene hacer intercambio de jeringas y es buena idea dar servicios basados en la reducción de daños a las personas, aunque no todos tienen que participar directamente en eso. Y creo que por el momento muchos proveedores de servicios están diciendo que las personas tienen que adoptar cierta narrativa. Esto me pasó hace muchos años. Pasé por una organización porque necesitaba algo de ayuda. Necesitaba muchos recursos. Entonces acudí a una organización que dice que ayuda a las personas en el sexo servicio. En ese entonces le decían simplemente a les prostitutes y empezaron a decir, ah, pues habrás tenido esta o aquella experiencia. Y dije, pues sí, eso es cierto. Y sí, luego una vez dijeron,
y debes haber tenido esta experiencia. Y dije, no, de hecho no. Esa parte de la experiencia no, no es mi historia. Y luego esta persona empezó a decir, oh, pues, ¿será que te golpearon tantas veces que ya dejaste de recordar por el daño cerebral que sufriste? O sea, queriendo dictarme a mí mi propia historia. Ese es un ejemplo extremo, pero es la versión de lo que pasa mucho con estas organizaciones. Eso suponen que entienden mejor que tú misma tu experiencia y luego te dan un refuerzo positivo por repetir eso y te descartan si dices algo diferente y por lo tanto tienes que asumir esa como tu identidad y tenemos que evitar eso porque eso no respeta la situación de cada persona. Eso es imponerle tu propia narrativa a los sobrevivientes. Eh, es- Hay intersección entre lo que acabas de decir, y lo que dijo Cinnamon, porque si haces algo a partir de una herida, pues eso no te da tampoco derecho a invalidar la voluntad y las decisiones de las demás personas e imponerles eso o hacer que te invalide a alguien más tus propias decisiones y voluntad. O sea, cada quien puede definir su experiencia, pero no te da derecho luego a definir las experiencias de los demás. Y así lo podemos considerar de las dos perspectivas. Bueno, gracias, muchísimas gracias a todo el mundo, panelistas. ¿Algo más que quieren compartir como punto conclusivo antes de cerrar esta sesión de Zoom? Bueno, muchísimas gracias a todo el mundo que se apartó este tiempo para acompañarnos, a nuestros intérpretes por ayudarnos a que fuera accesible este webinario. Y también me encantaría darle gracias y darle elogios, flores a nuestros panelistas que son fantásticas, que han estado aquí para hablar de un espacio muy complicado, la intersección de trabajo contra la trata y reducción de daños para sexos servidores. Y les agradezco tanto su perspectiva y su vulnerabilidad. Les agradezco muchísimo todo. Muchísimas gracias.